Que Dios les bendiga a todos en este tiempo maravilloso que nos concede el Señor. Yo soy Esmeralda Vadillo y esto es una palabra para ti. En esta oportunidad hablaremos sobre eres bendecido. Y cuando vamos al diccionario, el significado de la palabra bendecido me impactó, porque en hebreo bendecido se escribe Barak, y pues recordé al presidente que era Barak. Entonces, bendecido significa Barak. Y Génesis capítulo 1, todo el tiempo habla de que Dios hizo cosas para bendecir a la humanidad y vio que eran todas esas cosas que Él hizo buenas. Así que cuando somos bendecidos, quiere decir que estamos obteniendo algo que como que no nos correspondía. Es como un extra ser bendecidos. Ser bendecido es poder tener el sol. Eso es una bendición. Ser bendecido es que llueva o que caiga nieve. A veces nos incomodamos y decimos, tanto tiempo que está cayendo nieve, tanto tiempo que está lloviendo. Pero aunque usted no lo crea, eso es una bendición del Señor, poder estar todo ese tiempo con lluvia o con nieve. Dios pues dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo dice que todas las bendiciones que nosotros tenemos vienen conforme a las riquezas que tiene Dios en gloria, en el cielo. Y yo les voy a dar en esta tarde como un ejemplo y una lista de cosas que son bendiciones que por lo general tenemos. Esta lista es de 6 cosas nada más, pero estas 6 cosas le prueba a usted y me prueba a mí que somos bendecidos. Lo primero es que usted y yo estamos durmiendo bajo un techo. Tenemos una casa, un hogar, un apartamento, como usted lo quiera llamar, y eso es una bendición. El número 2 es que tienes quien se preocupe por ti. Se preocupa tu esposo, aunque te moleste y estés todo el tiempo preguntándote dónde estabas, qué estabas y con quién estabas y qué hacía. De cualquier manera se está preocupando por ti. Se preocupa la mamá por los hijos, aunque también a los hijos le moleste, y está la mamá, de dónde vienes, qué haces, quiénes son los amigos, cuánto tiempo te vas a tardar, llamándote, mira, vuelve, regresa, ya es hora, qué sé yo. Eso es una bendición porque tienes a alguien que se está preocupando por ti. Tienes comida en tu mesa. Estamos viviendo en un tiempo donde la comida es abundante, más si es en Estados Unidos. Tenemos comida, como dice nuestro pastor, hasta para tirar para arriba, y como quiera tenemos mucha comida. Tenemos la bendición de que podemos ver, podemos sentir, escuchar y oler. Eso es una bendición, se llaman los sentidos del ser humano, que nosotros podemos hacer esas cosas que le dije. Nosotros tenemos como quinta bendición el agua. El agua es algo bien importante para el ser humano, para estos tiempos, para la humanidad, para la casa, para la comida, para la medicina, para hacer como asearnos, bañarnos y así, las manos, la cara, para lavarnos. Y tenemos esa bendición en el lugar número 5, que es el agua. Y la más importante es la número 6. Y esa la recibimos todos esta mañana, tan pronto como nos levantamos. Abrimos nuestros ojos, estábamos respirando y tenemos aliento de vida. Esa es la bendición más grande que Dios le puede dar al ser humano cada día. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay gente que hoy no se despertó, pero si usted y yo tenemos por lo menos 2 cosas de las que yo le nombré en esta lista, usted es una persona bien bendecida por Dios. Éxodos 23:25 dice: mas Jehová vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré
toda enfermedad de en medio de ti. Así que aquí dice que nuestras aguas y que nuestra comida son bendecidas por Dios, por el Creador. El pueblo de Dios nunca entendió que era bendecido por Dios. Hasta estos tiempos todavía no lo hemos entendido. No entendemos que cada cosa que tenemos es una bendición de Dios y que debemos de ser agradecidos, y envuelta de que somos bendecidos, decirle gracias Dios por esto que tengo, gracias por aquello, gracias por lo otro, aún por situaciones que a veces las vemos adversas. Esos son bendiciones, porque nosotros tenemos que ser positivos y cambiar lo negativo a positivo. El pueblo de Dios nunca entendió que mientras caminaba por el desierto era bien bendecido. Ellos tenían agua, ellos tenían comida, ellos tenían las casitas donde dormir, ellos se pudieron procrear y pudieron tener más hijos. La familia se siguió multiplicando. Ellos pudieron cruzar el Mar Rojo. Ellos, alabado sea el Señor, Dios los libró del faraón y de su gente, de los carros de a caballo. Pero ellos no se dieron cuenta de que Dios los estaba bendiciendo, y esa es la razón primordial por la cual ellos no entraron a la tierra prometida, porque no entendieron, la capacidad no le alcanzó para entender que ellos estaban siendo durante 40 años bendecidos, siempre bendecidos. Tan bendecidos fueron que relata la Sagrada Escritura que durante 40 años, imagínese usted, la ropa no se le deterioró. No sé si decirlo de esa manera, si esté bien o mal, no lo he profundizado, pero yo creo que a los adultos ni siquiera le cambiaba el size de los zapatos, porque la Biblia dice que ellos tenían sus vestiduras y sus zapatos bien durante 40 años, y ellos no compraban nuevo porque no había tienda, porque no había moles, porque no había un lugar donde ellos pudieran ir a cambiar toda esa vestimenta, esos zapatos y esas cosas que ellos tenían. Así que durante 40 años ellos alcanzaron día con día bendición de Dios, aun cuando eran negativos. Hubo una oportunidad en la que ellos se cansaron de comer el maná y querían carne, y Dios le envió codornices, que es como un tipo de ave, para que ellos pudieran comer carne. El Salmo 23, versículo 1 y versículo 2 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.